qué privilegio, hermano, de verdad. Para mí es siempre el poder presentarme en este altar y poder compartir el mensaje de Jesucristo, ese mensaje que trae para nuestras vidas. Y es muy interesante todo el tiempo el venir a este lugar. Y sí, es lindo adorar, es lindo exaltar el nombre de Dios, pero también es importante la palabra. Es importante, amado hermano, el aumentar nuestro conocimiento en la palabra. Hace 8 días empezamos con una miniserie. Sabe, el Señor ponía muy fuerte en mi corazón el poder hablar sobre esto, y el Señor me llevaba a esta miniserie llamada Orígenes. Yo no sé cuántos vinieron hace 8 días. ¿Cuántos vinieron el jueves pasado? A ver. Y sabe, veíamos, amado hermano, la importancia, las características, la conducta de la iglesia primitiva. Y mirábamos un montón de situaciones, cómo la iglesia primitiva actuaba, cuál era la postura de la iglesia en aquellos tiempos, cuando un Jesús resucitado deja a un grupo de apóstoles y ellos se encargan en expandir el evangelio, ellos se encargan en ir y predicar las buenas nuevas. Y saben, el Señor me llevaba a esto. Sí, vamos evolucionando, vamos cada día, hermano. Estamos en el año 2024, la tecnología ha ido creciendo de una manera sorprendente, y sí, la iglesia ha ido evolucionando. Pero sabes, el Señor no está en contra de la evolución de la iglesia. El Señor está en contra que la iglesia ha dejado el origen, que la iglesia ha dejado el modelo de la verdadera iglesia que Cristo Jesús dejó al momento de irse. ¿Alguien está conmigo aquí? Y miramos hace 8 días, el jueves pasado, empezábamos con la verdadera iglesia, ¿sí? El comportamiento de la verdadera iglesia. Pero hoy el Señor me daba este segundo tema para poder compartir con ustedes, y es cómo oraba la iglesia primitiva. Miren, hermanos, de verdad, yo quiero preguntarte algo, y usted dirá, pero qué pregunta más obvia. Pero quiero preguntarte, ¿aquí a cuánto les gusta comer? A ver, ¿sí? ¿Verdad que todos los que estamos en este lugar disfrutamos la hora del almuerzo, más cuando sirven aquellos guisos, aquellos caldos, el caldo de res, caldo de mariscos, caldo de pata? A mí no me gusta el caldo de gallina. Si usted un día me invita y me da caldo de gallina, no voy a llegar porque no me gusta el caldo de gallina. Pero saben, cuando nos sirven aquellos platillos tan deliciosos, ¿sí o no? Nos deleitamos comiendo, cerramos hasta nuestros ojos. O sea, son unos minutos, hermano, de puro deleite, ¿sí? Pero ahora pregunto, ¿qué sería de nuestro día? ¿O qué sería, hermano, de este día si hasta ahorita no hemos comido nada? Yo creo que ya estaríamos con una tronazón en el estómago. Algunos se sentirían mareados, a otros se les hubiera bajado la presión. O sea, sí o sí, hermano, necesitamos todo el tiempo el alimentarnos, ¿sí? Yo cuando no como en mis horas, hermano, de verdad me pongo mareado, me empiezo a ver doble. Pero saben, el Señor me llevaba a esto, y es muy importante que lo aprendamos esta noche y que logremos, amado hermano, no solo oír la palabra, no solo escuchar el mensaje del Señor para nuestras vidas esta noche, sino que también, hermano, que al salir de este lugar podamos poner en práctica lo que el Señor habla a nuestras vidas esta noche. ¿Cómo oraba la iglesia primitiva? Y saben, hermanos, yo me ponía a investigar y yo profundizaba en el comportamiento y en las acciones de tal iglesia, la iglesia que Jesús dejó. Y para mí es muy importante, hermano, el poder ver las características de la iglesia que Jesús deja, lo que Jesús espera que la iglesia haga, el comportamiento y la conducta correcta, mi amado hermano, de la iglesia en este tiempo. Y cuando yo veía, amado hermano, y empezaba a profundizar en cómo la iglesia en aquel tiempo actuaba, cómo en aquel tiempo la iglesia, hermano, de verdad no perdía su tiempo, no perdían las horas de su día. De verdad, ellos trataban de invertir el tiempo suficiente, las horas suficientes en estar metidos en la presencia de Dios. Y saben, cuando yo llegaba a ciertas conclusiones, mi corazón, hermano, empezó a sentirse de verdad con una pena. Decía, Señor, perdóname. Hemos perdido el camino. Hemos perdido y hemos dejado pasar por un momento las cosas tan importantes que es como estar en tu presencia, como establecer un momento de oración contigo, como el poder conectarnos contigo todo el tiempo. ¿Saben? Hoy quiero llevarte a 3 puntos importantes
sobre la oración. Mire, hermano, orar no solo es venir y hincarnos en un lugar o sentarnos. Yo no sé tú de qué manera oras, si es que oras y pasar unos 5 o 10 minutos y al final amén. ¿Y por qué tampoco? Es que yo ya no sé qué decirle al Señor, ya no tengo palabras. Pero saben, me gusta mucho algo, porque cuando uno escucha las profecías que hoy en día el Señor da por medio de sus profetas, por medio de sueños, por medio de visiones, estamos escuchando o todos llegamos a la misma conclusión, que este es el tiempo del avivamiento de la iglesia evangélica. ¿Cuántos hemos escuchado eso? El Señor ha venido prometiendo tiempo atrás un avivamiento, una manifestación del Espíritu Santo como nunca antes. El Señor ha venido prometiendo, amado hermano, un mover sobrenatural como nunca antes la iglesia lo había experimentado. Pero cada avivamiento se inicia orando. Los avivamientos, amada iglesia, se provocan cuando una iglesia se mete constantemente a orar. Yo no puedo dar, hermano, algo que yo no busco, algo que yo no recibo. Yo no puedo pretender decir, hermanos, vamos a ver un avivamiento, vamos a ver aquí cosas grandes, sí, y es lindo escuchar esto, pero si no somos una iglesia que ora, déjame decirle esto, la palabra va a quedar ahí y se la va a llevar el viento. Para que el avivamiento, para que la palabra de Dios acontezca en esta casa, en este lugar, que el Señor en diferentes ocasiones, Él lo ha dicho, Él lo ha prometido, hermano. Es por eso que la palabra está ahí, solo espera manifestarse. Pero para que eso acontezca, hermano amado, necesitamos nosotros conectarnos, ser una iglesia que tenga hambre por orar, una necesidad en nuestras vidas por todo el tiempo, orar, orar y orar. ¿Saben por qué? Porque la iglesia primitiva oraba sin cesar. La iglesia primitiva, hermano, esas personas se unían y ¿saben qué era lo que ellos hacían? Orar todo el tiempo. Yo escuchaba, todos hemos oído sobre el G. Ávila. ¿Cuántos han oído sobre G. Ávila? Un gran hombre de Dios que trascendió y dejó una huella e hizo historia. G. Ávila cuenta lo siguiente: G. Ávila tenía un momento de oración todos los días. Él oraba de 7 a 10 horas diarias. Pero G. Ávila decía algo importante que a mí sinceramente me quedó marcado. Y él decía, de las 10 horas que yo me conecto con el Señor, óigame bien, G. Ávila oraba media hora en español, en su idioma, y el resto de las horas las oraba en lengua. Miren esto. O sea, es algo sorprendente. Ese hombre oraba y dicen las personas, gente cercana a G. Ávila, cuentan las experiencias que ellos tenían al ver cuando este hombre oraba. Dice que una vez una persona que caminaba con G. Ávila, que estaba en sus cruzadas, dice que había tenido un accidente, y fue tan grave el accidente que tuvo que quedó, hermano, quedó con una pierna inservible, y este hombre se movía después del accidente con muletas. Le costaba moverse, le costaba transportarse, le costaba trabajar con G. Ávila por ese desafortunado accidente que tuvo. Pero dice que fue una vez cuando le fue a avisar a G. Ávila que el tiempo de predicar ya había llegado, y le fue a tocar la puerta para que le dijese, prepárate porque ya te toca. Dice que cuando él llegó a tocar la puerta, encontró a G. Ávila orando, y al instante en que este hombre entró al cuarto donde él estaba orando, este hombre al instante quedó sanado. Y sabes, amado hermano, en este tiempo el Señor quiere usar a su iglesia, ¿sí? Estamos viendo los últimos tiempos, y de verdad, hermano, hoy en día encontramos tantos distractores que cuando vemos o cuando caemos en ciertos distractores y vemos ya el reloj, decimos, perdí 5 horas de todo el día, perdí 6 horas, perdí 7 horas, y pasó otro día y no oramos, vino otro día y no oramos. Pero queremos ver milagros, queremos ver la manifestación de su gloria, queremos escuchar su palabra, sí, pero no estamos orando. Y a mí me interesa, hermano, que cuando Cristo venga, vea en lluvias de gracia de sur una iglesia como la iglesia que Él dejó al momento de regresar al cielo. Por eso regresa Cristo. Por esa iglesia el Señor dejó una iglesia avivada. Por tanto, cuando Cristo regrese, viene por una iglesia avivada. Pero si la iglesia hoy en día no está orando, porque lo más importante ahora de las iglesias no es qué iglesia ora más, sino que qué iglesia llena más de personas, qué iglesia hace más cosas.
¿Qué iglesia se asemeja más al sistema para volverse una iglesia cool y poder atraer a muchas personas? Al final, hermano, estamos pecando nosotros porque estamos engañando al pueblo. Estamos dejando por un lado, hermano, lo importante, las acciones correctas que la iglesia todo el tiempo debería de hacer. ¿Alguien está conmigo acá? Y una de las cosas, hermano, más importantes de la iglesia, y hablo en un término general, es la oración. La iglesia que no ora es la iglesia que nunca va a trascender. Es la iglesia que nunca va a ver las promesas de Dios cumplidas. Es la iglesia que nunca va a ir al cielo. ¿Sabe por qué? Porque el que no ora no conoce a Dios. Para poder conocer a Dios, hermano amado, necesitamos conectarnos con Dios, buscar a Dios. Y quien busca a Dios, lo conoce. ¿Alguien está aquí? En el libro de los Hechos encontramos una característica importante. Ustedes ven que a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos vemos, hermano, la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí o no? Ustedes ya han escuchado ese momento asombroso, ese momento impresionante, el día del Pentecostés, y todos estaban unánimes, unidos, dice, en el templo, y de repente vino un fuerte viento que sopló recio y todos en el templo fueron llenos. Pero ojo con esto, para que eso aconteciera ese día, tiempo atrás, ese avivamiento, ese Pentecostés se provocó orando. ¿Alguien está aquí? Yo anhelo ver la manifestación del Espíritu Santo como nunca antes en la iglesia. El Señor me decía, yo estoy deseoso, yo quiero hacerlo, pero eso depende de ustedes. Yo necesito en este último tiempo a una iglesia orando, a una iglesia de rodillas. Pero ¿sabes qué me decía el Señor? Mucha parte de mi iglesia hoy en día está perdiendo el tiempo en cosas que no están nutriendo su fe. Y han dejado de conocerme, han dejado de experimentarme. Y saben, hermanos, a mí me preocupa porque hay ciertas cosas que como iglesia hemos retrocedido. Y de verdad, para mí, hermano, yo hoy vengo delante de ti con un celo. Y esto no es más que una doctrina. Esto es lo que encontramos en la palabra, hermano. Es lo que encontramos en las santas escrituras. Es lo que el Señor, hermano, dejó enseñado. Es lo que los apóstoles hicieron. Gente que estaba comprometida con Dios. Gente que expandía el evangelio en cada rincón sin importar las consecuencias. Gente que se mantenía conectada con Dios todo el tiempo. Gente que sabía cómo responder ante las circunstancias difíciles, ante los problemas. Ellos sabían que de rodillas siempre iban a obtener la victoria. Pero vemos el Pentecostés. Pero antes del Pentecostés hubo un grupo de personas que se unió a orar para provocar el Pentecostés. Y en Hechos 1, verso 12 al 14 dice la palabra: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaba Esteban. Allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago, todos en un mismo espíritu. ¿Y qué dice aquí? ¿Se dedicaban a qué? A la oración. Una vez más quiero que lo repitamos juntos. Y todo ese grupo de personas en el monte de los Olivos se dedicaban a la... Y sigue diciendo: junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Si algo me impresiona es lo siguiente: este grupo de personas se reunió en el monte de los Olivos, pero ellos no se reunieron para hablar de sus hermanos, para ver cómo estaba el clima, para ver cuáles eran las últimas noticias, en perder el tiempo. Y saben, dice que ellos se reunieron a orar. La iglesia tiene que permanecer en oración todo el tiempo. Quiero motivarte esta noche. Hay ciertas palabras o ciertas promesas en tu vida que no se han manifestado. ¿Sabes por qué? Porque tú no has querido que se manifiesten. Para que la palabra de Dios sea una realidad en mi vida, yo soy el responsable en que la palabra de Dios pueda acontecer en mi vida. ¿Cómo?
provocándola. ¿Y de qué manera? Buscando a Dios todo el tiempo, orando, yendo a su palabra, buscando su presencia, provocar la llenura de su Espíritu Santo. Y ahí la cosa en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en donde sea, va a empezar a caminar de una manera diferente. Pero muchas veces, hermano amado, este aparato se convierte en el peor aliado de nuestras vidas. Porque, hermano, pasamos 5, 8, 10 horas en esto y dejamos por un lado la oración, que es muy importante, la palabra de Dios, que es muy importante, el aprender cada día, hermano. O sea, te digo, como iglesia muchas veces, sí, quizás estamos creciendo en la membresía, sí, quizás estamos evolucionando en poner una pantalla, en poner tanto, pero estamos perdiendo la esencia. Y yo el día, hermano, que Cristo venga, no quiero que me demande, hermano, su sangre. Por eso hoy cumplo con decirle, hermano, más que crecer, más que hacer mega eventos, más que hacer mega congresos, el Señor demanda en este tiempo a su iglesia, iglesia amada, dice el Señor, necesitamos volver a la esencia, necesitamos volver al origen. Hermano, el Señor desea eso en su iglesia en este tiempo. O sea, pensamos que con hacer lo que está de moda, ¿sí? Ojo, yo no estoy en contra de eso. Pensamos que con hacer ciertas cosas que el sistema quizás hoy demanda, es que la iglesia de ahora es la iglesia de esos tiempos, hermanos, que en ningún momento en la iglesia, en la palabra dice, sí, vamos a evolucionar y vamos a hacer iglesia, pero conforme vaya los años pasando, las décadas pasando, y vamos a establecer la iglesia al tiempo de ahora, a la moda de ahora. No, eso no está en la palabra. El Señor dejó un modelo de iglesia. Y hasta el día de hoy, el modelo debiera seguir vigente. ¿Alguien está aquí? Y el que le dolió, sóbese. Y mira esto. Y esta acción lo llevó a vivir la llenura del Espíritu Santo. 10 días después es cuando vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dígame bien, el Pentecostés. ¿Y qué fue lo que pasó allí, hermano? Y es aquí donde esta noche quiero empezar a predicar. No había empezado eso desde el principio. Son mentiras. Era el índice de la palabra. Dice la palabra en Hechos 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se pasaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarte. ¿Cuántos de aquí hablan lenguas? Los que no hablan lenguas, en el nombre de Jesús, esta noche vas a salir hablando lenguas, porque esta noche vamos a provocar al Espíritu Santo. Yo no sé cuántos han comido aquí, pero yo sé que esta noche el Espíritu Santo va a llenar el corazón de muchos. Yo nunca creo, y yo he hablado hoy con alguien, no me acuerdo con quién hablaba, yo no creo en las casualidades, hermano. Yo creo en los propósitos. En Dios no hay casualidades. En Dios no existen coincidencias. En Dios únicamente existen propósitos. Y el que tú estés esta noche en este lugar es un propósito divino de Dios. Él planeó, Él orquestó, Él hizo todo para inquietarte hoy, para que vinieras esta noche. O sea, prepárate, porque Dios tiene algo importante, algo grande para tu vida. Esta noche no vas a salir igual a como entraste. Dios tiene algo poderoso para ti. Entonces vemos el orden, vemos que la iglesia primitiva era una iglesia, era un grupo de gente que constantemente se mantenían orando. Ahora vemos la consecuencia de la oración, el resultado de la oración, el resultado cuando una iglesia, hermano amado, iglesia amada, se mete en oración, oran sin cesar. ¿Qué pasó? Viene la llenura del Espíritu Santo, provocaron el mover del Espíritu Santo. ¿Saben? Platicaba con Josué y yo le contaba sobre lo que acaba de pasar en una iglesia actualmente. Mire pues, hubo una iglesia que hubo una actividad de hombres
Y la actividad de hombre se llamaba abstinencia. Mira pues, Dios nos manda a nosotros a ser creativos, ¿sí? Pero no a pasarnos de vivos. Una cosa es ser creativo y otra cosa es pasarme de listo con el Señor. ¿Qué hizo el líder de esa iglesia con los hombres? Como su actividad se llamaba abstinencia, y como hay muchas cosas que el sistema quiere darle a entender a la iglesia que es correcto y está en contra de la palabra, pero como es lo que está ahora, hay que aceptarlo aunque le desagrade a Dios, pero sí le agrada a la gente. ¿Qué hicieron? La actividad se llamaba abstinencia y él llevó a todos los hombres de su iglesia a un club de mujeres, esos clubes nocturnos de mujeres. A los hombres felices, hermano. Usted puede ver a esos hombres, que aquí no hay así. Dice que los siervos iban felices. Dice que todos llegaron dice que cuando hacían actividades en la iglesia, ni uno era puntual. Ese día todos llegaron media hora antes de la actividad, porque se iban a juntar en la iglesia, dígame bien, y de ahí se iban a ir al terreno del enemigo, porque él decía, según él, iba a llevar a sus hombres al terreno del enemigo para que allí practicaran la abstinencia. Hermano, es la cosa más tonta que he escuchado. ¿Y qué pasó? Como consecuencia a esa mala acción, ¿saben cuántos matrimonios se rompieron a causa de esa actividad? 5 matrimonios. Porque los hermanos perdieron la compostura, pero no delante de él, sino que en ese lugar se les fue la mano y 5 de ellos tristemente cayeron. O sea, no tenían abstinencia. ¿Me entienden? Pero no era pecado, es que era algo diferente, algo creativo. O sea, Dios nos manda a ser creativos, sí, porque Él es creativo. Si no mires en un espejo, ¿qué creativo es Dios? Si no mire la creación, mire, ¿sí o no? Guatemala, hermano, es un país para de verdad, para decir qué Dios tan creativo el que tenemos nosotros. Guatemala es hermosa, hermano. Por eso alégrese de ser guatemalteco. Pero sí, Dios nos manda a ser creativos porque Él es creativo. Pero no nos pasemos de vivos con el Señor, ¿sí? Por eso le digo, parte de la iglesia evangélica. Y ojo, yo no, que Dios me guarde y me libre como otros predicadores de usar el altar para tirar y juzgar a otros. Esa no es mi intención. Mi intención es hablarte esta noche con la verdad. Yo no vengo a crucificar a nadie, yo no vengo a apedrear a nadie, yo no vengo a hacer eso. Yo, de verdad, si Dios me puso como pastor, es para edificar por medio de su palabra. Reprendo todo legalismo y toda cosa que viene del diablo. Pero ¿por qué te cuento esas experiencias? No es para criticarlos. Yo oré para que Dios tuviera misericordia de ellos. Es para que abramos los ojos. No todo, amado hermano, no todo nos conviene, no todo le agrada a Dios. ¿Y cómo poder entender eso? ¿Cómo saber? ¿Cómo tener el conocimiento, la sabiduría para poder entender qué le agrada a Dios, qué sí le agrada a Dios, qué mueve su corazón y qué no? Hermano, leyendo la palabra, metiéndonos con Él, buscando su presencia todo el tiempo. ¿Por qué la iglesia primitiva o por qué los apóstoles, cuando leemos las cosas que ellos hacían, por qué hacían cosas grandes, por qué ellos sí y nosotros no? Porque ellos día y noche vivían orando. Ellos día y noche vivían buscando la presencia del Señor. Ellos todo el tiempo se metían con el Padre. ¿Alguien está aquí? ¿Cuántas horas de tu valioso tiempo al día le dedicas al Señor? Pregunto. ¿Cuántas horas, hermano, le dedicamos al Señor? ¿Cuánto tiempo de verdad nos metemos con Él en oración, hermanos? No para pedirle, sino que para hablar con Él, para halagarlo, para decir: Señor, eres increíble, eres lo más hermoso, gracias, porque lo que tengo hoy no lo merezco, pero tú me lo has dado. ¿Cuántos vamos con nuestro Padre, hermano? De verdad, si fuéramos una iglesia que ora, ¡ala! Muertos entrarían aquí y saldrían respirando. Paralíticos entrarían a este lugar y saldrían caminando. Ciegos entrarían acá y saldrían viendo. Porque es el poder que da Dios a su iglesia. Pero para que ese poder descienda y nos pueda gobernar y pueda estar sobre nosotros, tenemos que provocarlo. ¿Alguien está aquí todavía?
¿Sabe? La iglesia sabía que la postura correcta en diversas circunstancias era de rodillas orando. Y quiero llevarte a un ejemplo increíble. Mira, en Hechos capítulo 12, versos 5 al 12. Vemos aquí cómo claramente Pedro tuvo un momento difícil y Pedro fue llevado a prisión. ¿Sí? ¿Y qué pasó cuando la iglesia escuchó que Pedro había sido, hermano, encarcelado? Hoy en día un pastor cae o un pastor hace algo, hermano, y lo hacemos pedazos. Malos legalistas. Mire, yo conozco un grupo de personas que son unos legalistas que digo yo, Dios mío, aquí apesta sepulcro blanqueado. Aquí huele a tumba, a nicho. Cuando alguien cae, hermano, ¿qué es lo que la iglesia debería de hacer? Hincarse para orar por aquel que cayó. Pedro, hermano, dice que tuvo un problema y fue encarcelado. Y la iglesia no se levantó a decir, ese Pedro que caminó con Jesús, que qué le pasa. No, no. Mira lo que dice la palabra en Hechos 12, 5 al 12. Pero mientras metían a Pedro a la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente. Aunque quizás usted no me lo está preguntando, pero como pastores oramos por usted. Porque sé que cada día usted necesita que alguien ore por usted. Y créame, hermano, aunque usted no de verdad, quizás ni lo sabía, pero cada día, hermano, cuando yo me acerco al Padre, yo clamo por su iglesia, clamo por cada uno de ustedes. Para que el Señor los proteja, para que el Señor los guíe, para que el Señor cada día los ilumine. Para que el Señor, hermano, pueda estar con ustedes siempre. De verdad, ese es nuestro clamor. Oramos por la iglesia. Ahora, ¿cómo está la iglesia hoy? Si el Padre viniera esta noche, ¿será que va a encontrar una iglesia orando? Si el Padre hoy viniera, hermano, ¿será que como lluvia de gracia de sur encontraría en nosotros una iglesia que ora? Ay, hermano, es que como usted es pastor, tiene todo el tiempo del mundo. Todos tenemos un punto, hermano, donde tenemos tiempo para orar. Quien quiere lo hace, hermano. Sin importar el tiempo, sin importar el momento. Ay, es que vengo cansado del trabajo, hermano, dedíquele media hora. Dedique una hora de su tiempo y verá cómo la cosa empezará a cambiar, cómo la cosa empezará a ser diferente. Hermano amado, de verdad, que la meta para este año, para cerrar el 2024, sea que logremos ser una iglesia que ora todo el tiempo, que ora a pesar de las circunstancias, que ora a pesar de la dificultad, que ora a pesar de la enfermedad, que ora a pesar de la escasez, que ora todo el tiempo. Pedro fue encarcelado y la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardianes vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo el ángel, añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que andaba en la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron caminando unas cuadras, y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor me ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. O sea, vemos aquí el problema, ¿sí? Había una situación difícil, hermano. Había un momento difícil. Había una circunstancia complicada, pero la iglesia, al ver el problema, cómo estaba Pedro, dice que la iglesia se levantó a orar. Y vemos lo que provocaron. Pedro salió en libertad. Pedro salió
caminando. ¿Y qué fue lo que provocó todo eso? La oración de una iglesia. La oración de una iglesia es tan poderosa, ¿sabes? La oración de una iglesia pone de rodillas al diablo. Cuando una iglesia ora constantemente, es como que le amarra las manos al diablo y lo deja incapaz sin hacer nada. No puede hacer nada. Es peligroso. Y cuando Pedro llegó a aquel lugar, encontró a las personas orando. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo te animo, amado hermano. Porque Dios nos lleva a este punto, Orígenes. Porque Dios viene pronto, amado hermano. ¿Sí? ¿Alguien está de verdad? De verdad, alguien ya le cayó el 5, dirían aquí en Guatemala. Hermano, hoy quiero volver a recordarle esto. Una buena noticia traigo hoy. La mejor que pude haber escuchado en todo el día. Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Y por tanto vemos el modelo de la iglesia que Cristo dejó. Y así como cuando Él la dejó, viene también, hermano, buscando y tratando de encontrar la iglesia que Él dejó. Y yo espero que esta iglesia sea esa novia sin arrugas y sin manchas que Cristo Jesús espera encontrar el día que Él regrese. Dios no solo nos da los temas para tener un tema que desarrollar cada jueves, no. Dios nos llama al orden, nos da la instrucción, nos da la palabra de cómo debemos de estar nosotros en este último tiempo. ¿Cuál debe ser la postura de la iglesia en este último tiempo? Yo una vez más digo, yo estoy de acuerdo con la evolución de la iglesia. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo tengo 30 años, soy entre joven y adulto y al final no sé qué soy. Si joven, adulto, medio, a ver, eso no sé. Yo creo en la evolución de la iglesia y es importante. No podemos ir con las bancas, hermano, y cantando con himnarios. O sea, esa evolución es necesaria, pero no podemos perder la esencia. ¿Sabe? Algo impresionante que mi mamá y mi pastora me enseñó. Y creo que para mí fue la mejor herencia que mi mamá me pudo haber dejado. Es sentir al Espíritu Santo. No hay nada mejor que sentir a su Espíritu llenando nuestras vidas. ¿Qué es lo que anhelas tú como iglesia para este último tiempo? Casas, carros, un buen trabajo. No. Tu verdadera motivación, lo que más deberías de anhelar es: Espíritu Santo, te necesito conmigo siempre. Y cuando uno anhela al Espíritu Santo, entonces lo busca. ¿Y de qué forma? Orando. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? ¿Sabes? No importa lo que estamos viviendo hoy. Cuando doblamos rodillas, la atmósfera empieza a cambiar. Tú puedes estar viviendo el peor problema, hermano. Pedro estaba en la cárcel, pero hubo un pueblo que se metió en oración y la cosa empezó a cambiar. La cosa terminó de una manera diferente. Fue tanta la oración de la iglesia con Pedro que Herodes no tuvo ni tiempo de juzgarlo. Hay problemas que no han terminado en tu vida porque tú no has permitido que terminen esos problemas. Esos problemas ya hubieran terminado hace ratos si tú doblaras rodillas todo el tiempo. Ay, hermano, es que los pastores nos tienen abandonados. Es que nadie ora por mí. Tú tienes el poder de orar también. Dobla rodillas, hermano, y acude al Señor. Dice: clama a mí y yo te responderé. No nos malacostumbremos a todo el tiempo que alguien ore, que alguien más ore por nosotros. Cuando tú también tienes la autoridad que tenemos nosotros, hermano, de provocar algo en tu vida. Seamos una iglesia que ora. ¿Cuántos hoy van motivados, hermano, para decir: hoy que llegue a mi casa voy a levantar un altar y vamos a orar? Voy a dejar de ver noticieros y esa hora que utilizo para ver noticieros y después área grande la voy a utilizar para meterme con el Señor y orar y que Él me revele lo que yo tengo que hacer y que Él me llene con su presencia y que su Espíritu Santo descienda en mi casa, y ahí la cosa va a cambiar. Cuando oramos, su Espíritu se manifiesta. Hechos 10
Verso 1 al 4, y con eso voy a ir terminando. Dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Con quién? Con toda su casa. Una vez más, ¿con quién? Con toda su casa. Sigue diciendo: y que hacía muchas hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Una vez más, te quiero que podamos resaltar esto. Vemos las características de alguien que no era judío, era un romano. Pero dice aquí que él cumplía, él le daba limosnas al pueblo. Pero aquí lo que me llama la atención en esta versión, dice que Cornelio, óigame bien, oraba a Dios siempre. Esto hizo eco en mi mente toda la tarde. Dije yo, si yo hubiera puesto en práctica esto 10 años atrás, hermano, ¿dónde yo no hubiera llegado ya? Este hombre dice, oraba a Dios siempre. Muchas veces le pedimos a Dios revelación, le pedimos respuestas, le pedimos tantas cosas, pero no hacemos por buscarlas. ¿Quién es la persona que tiene revelación? ¿Quién busca al Señor? ¿Quién se mete con Dios todo el tiempo? Ahí, hermano, vas a encontrar la revelación. Ahí vas a encontrar, hermano, esa palabra profética. Y el Señor te va a guiar a algo para hablarte. Pero si no oramos, si no buscamos, ¿de qué forma pensamos nosotros que Dios nos va a hablar? Cuando dejas de orar, muchas veces confunden la voz de Dios con la voz del diablo. Cuidado con eso. Porque todo lo que viene a susurrarte, decís, eso es Dios. ¿Y cómo puede ser Dios si ni siquiera oramos? Cuidado con eso. Oraba a Dios siempre. Mira, este vio claramente en una visión. ¿Qué fue después? ¿Qué pasó después de que este hombre oró? Vio una visión. Una vez más, vio una. Lo que la oración hace, hermano. Vemos lo que la oración hace. Ese hombre tuvo una visión. Yo quiero ver una iglesia llena de dones en este lugar. Ese es mi sueño, hermano. Ver una iglesia que esté llena de dones. Y lo que menos hay ahora en la iglesia son dones. Porque los dones ahora están en peligro de extinción. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia ha dejado de buscar. Porque la iglesia ha perdido su primer amor. Porque para mucha parte de la iglesia Cristo dejó de ser su prioridad. Entonces los dones se han ido extinguiendo. Se han ido extendiendo poco a poco. Porque dones son aquellos que son dados por medio del Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Como servidor de Jesucristo que yo soy, mi tarea es, hermano, compartirte esta palabra esta noche y llevarte a que logres entender que ser una iglesia no es solo venir martes, jueves y domingos y seguir con nuestra misma rutina de vida, con nuestros mismos pensamientos, cometiendo los mismos pecados. Eso no es la iglesia que Cristo espera encontrar. Dios te está demandando en ese tiempo. Sí, así como, hermano, usted y yo somos expertos, se sienten mandantes con Dios. Pero Dios me manda una sola cosa: yo necesito una iglesia orando. A una iglesia orando. Entonces dice que Cornelio oraba a Dios siempre. Y entonces al orar siempre, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándolo fijamente, se atemorizó y dijo: ¿qué es, Señor? Y él dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
aunque pienses que tu oración no ha sido escuchada, déjame decirte algo, es mentira del diablo. Claro que el Señor escucha tu oración y se deleita escuchando tu oración. No hay nada más impresionante que presentarnos delante del Señor y decir: Padre, hoy logré deleitarte. Sacarte la sonrisa de tu rostro. Hoy logré endulzar tu oído, Ana. Esos son el tipo de logros que yo busco constantemente. Agradar a aquel que me tiene hoy en este lugar. ¿Quién está aquí conmigo todavía? Y sabes, en el verso 44-48 vemos aquí, quiero ir rápido con esa historia. Pedro llegó a la casa de Cornelio y sabes, pasa algo lindo, porque la oración de Cornelio llevó algo más en esa casa. Es que quiero que entendamos, hermano, que somos tan ricos y dichosos nosotros, bienaventurados, porque esas cosas que tú y yo tenemos, esas cosas a las cuales tú y yo tenemos acceso, hermano, con el dinero del mundo no las puedes tener. Yo de verdad, yo en mi casa, yo le digo a Connie, mi esposa, le digo: mira, somos tan afortunados. Oramos y de verdad en casa se siente algo tan lindo que hasta Aarón es tan reverente. O sea, traemos su presencia. Yo digo: Señor, Espíritu Santo, si tú dejas de estar conmigo, yo pierdo mi valor como hombre. Yo te necesito cada día. Yo cada día anhelo que estés conmigo. El Espíritu Santo, hermano, está donde es deseado, donde es provocado, donde es atraído. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Y entonces Pedro llegó a la casa de este hombre. No era un hombre judío, pero mira, dice la palabra: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, la oración de Cornelio atrajo el mover del Espíritu Santo en su casa y llenó a todos los que estaban ahí. ¿Sabes? Si oráramos todos como iglesia, cada servicio sería un servicio glorioso, donde miraríamos milagros, donde miraríamos cosas grandes, cosas sobrenaturales. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Entramos a este lugar vacíos y salimos vacíos. ¿Qué pasa? Muchas veces venimos con dolor en el alma y a salir de este lugar con el mismo dolor. ¿Por qué? Porque hemos perdido la esencia. Ahora entiendo cuando el Señor hablaba a la iglesia de Éfeso, ¿con qué se lo hablaba? Has perdido todo. Has hecho buenas obras, has desechado el mal, y aquí y allá, pero has perdido lo más importante. Es tu primer amor. Iglesia, ¿sabes cuál es el objetivo del Padre para este tiempo? Y por eso nos llevamos a este ministerio Orígenes. Necesitamos regresar al origen. Una vez más, necesitamos regresar al origen. Yo le daba una estrategia, le decía: Padre, dame una estrategia con los grupos familiares, cómo podemos llevar un cambio. Y él me decía: sencillo. La gente es impresionada cuando los que me representan son llenos de mi espíritu. ¿Quieres ver crecimiento en un grupo? Me decía el Señor. Primero, como líderes y como iglesia, tienen que buscarme a mí todo el tiempo. Entonces mi espíritu descenderá sobre ellos y ahí empezarán a ver la diferencia y el crecimiento que me estás pidiendo. Gracias, gracias. Entonces, para llegar a una cosa, necesitamos llegar a esto primero, y es entender, hermano, la oración tiene que ser indispensable en tu vida. No dejes de orar. No
y solo cuando quieres un trabajo o cuando querramos, hermano, algo que para nuestra conveniencia, para nuestro placer, para nuestra comunión. No, oremos todo el tiempo porque Dios es Dios, porque lo amamos, porque es lo mejor que nos ha pasado, porque nos cambió la vida. Y sabes, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, dice, atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que, dice, magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean estos bautizados? Han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros. Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces, dice, le rogaron que se quedase algunos días más. Mira, escuchaba una frase del estudio que saqué para esta noche y me gustó mucho lo que yo leí acá. Cuando yo entendí esto, Señor, gracias por hablarme. ¿Sabes? Te lo quiero leer. Dice: el bautismo del Espíritu Santo es algo sorprendente, pero una cosa es el poder del Espíritu Santo y otra cosa, una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo no es gratis, no viene por gracia. Para obtener el poder del Espíritu Santo en nosotros, hermano, usted y yo necesitamos pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio? ¿Cómo se paga? ¿O cómo se hace? ¿Sabes cómo? Morir a nosotros. ¿De qué manera? Orando. Y esto me lleva a algo que los apóstoles hacían, hombres llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo fue fundido con Dios, fue fundido por Dios. Para mí fue uno de los discípulos más trascendentales, más grande que existió sin haber caminado con Jesús. Vemos que Pablo en el desierto fue lleno del Espíritu Santo. Él iba hacia un lugar, Jesús se le cruza en el camino, y ahí nos conocemos esa conversión de Pablo, ese encuentro con Jesús. Pero a este punto el Señor, hermano, me hacía llevar, Él me guiaba hasta esto, para yo esta noche poderte guiar también. Y vemos lo que pasaba con estos apóstoles, con esta iglesia, la iglesia que Jesús espera encontrar el día que Él regrese, o sea, pronto. Y en Hechos capítulo 5, en verso 14 al 16 dice: y los que creían en el Señor se aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y dice la palabra: y las ciudades vecinas muchos veían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. ¿Por qué? Porque en Pedro estaba el mover del Espíritu Santo. Y con esto voy terminando. Hechos 19, 11 al 2. Y mira, Dios, dice la palabra, hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Mira esto. De qué manera tan poderosa el Señor utilizaba a los apóstoles, aquellos que seguían el Evangelio. ¿Pero sabes por qué? Porque estos hombres todo el tiempo se mantenían orando. Se mantenían orando. Una vez más te digo esto: esos hombres se mantenían orando. Queremos ver más gente para Cristo, amado hermano. Queremos trascender en este último tiempo. ¿Alguien está aquí conmigo? Queremos hacer cosas grandes en Dios, amado hermano. Yo te invito pues a que de ahora en adelante nuestra prioridad número uno en esta vida sea orar. Sea orar. Porque una vez más te digo, Cristo viene pronto, hermano. Su venida está cercana. Y vemos, hermano, mira cómo Jesús dejó a estos hombres. Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro no fue el mismo. ¿Cuál fue el desenlace de Pedro? Mira, Pedro, antes
de no ser lleno del Espíritu Santo, le fue tan fácil negar a Jesús. Y dijo 3 veces: no conozco a este hombre. Pero ya un Pedro lleno del Espíritu Santo, al estar frente a un imperio, dijo: no soy digno de morir como mi maestro, crucifíquenme al revés. Vemos la gran diferencia.